Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más. Hoy estamos con una asignatura que es Física 2, ¿vale? Física 2 es una asignatura sobre todo de ingeniería, ¿vale? También tiene algunas carreras como Ciencias del Mar durante su primer año. Lo que pasa que es un poco relacionada con su labor. Nuestro primer tema de Física 2, que vamos a empezar el día de hoy, es termodinámica, ¿vale? Es un tema que tiene mucho que ver con la química y mucho que ver con la Tierra, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar básicamente definiendo un par de variables. Aquí tenemos la palabra sistema, que nosotros llamamos sistema al objeto o conjunto de objetos particulares que pretendemos estudiar. A la porción de espacio que queremos investigar, es decir, un sistema es un trocito, es decir, una serie de objetos que queremos estudiar de un trozo de espacio, ¿vale? Todo lo demás que formando parte del universo puede influir sobre el sistema, constituya a medio o entorno, es decir, todo lo que está alrededor del sistema puede influir y se llama entorno o medio, ¿vale? Después tenemos otra palabra que es estado. El estado de un sistema es la condición en que dicho sistema se encuentra, ¿vale? El estado de un sistema puede describirse desde el punto de vista microscópico, es decir, detallando el movimiento de todos los átomos o moléculas que conforman el sistema, o macroscópico, que esto viene siendo, pues lo contrario, en función de magnitudes detectables por nuestros sentidos, volumen, masa, presión, temperatura, ¿vale? Bien. Después tenemos otra palabra clave de este tema, que es materia. La materia es un sistema de partículas compuesto por un número enorme de átomos o moléculas. Muchos procesos implican transformaciones e intercambio de energía entre una porción de materia y su entorno. Pueden analizarse sin necesidad de considerar su naturaleza microscópica. ¿Vale? Y por último tenemos la palabra termodinámica, el título del tema, que la termodinámica es la parte de la física que describe los procesos de transferencia de energía en la materia en términos de magnitudes macroscópicas, ¿vale? Bien, inicialmente podemos observar una imagen, el cual tenemos con una descripción microscópica toda la materia. La teoría atómica de la materia tiene tres grandes, por así decirlo, párrafos, ¿vale? O frases mejor. La materia no es continua. La materia no es continua. ¿Vale? Vamos a ver si podemos pintar por aquí. Bien. La materia son una serie de átomos, que esos átomos tienen neutrones, tienen electrones, tienen protones, y después tienen dentro otras unidades más pequeñas, ¿vale? Están unidos por fuerzas interactivas que se llaman enlaces, ¿vale? Hay diferentes tipos de enlaces. Molecular, cristalino, covalente, etc. Y tenemos, por ejemplo, un estado de materia, que es el sólido, es decir, las fuerzas entre los átomos son muy fuertes, ¿vale? Y por lo tanto mantiene una posición fija, casi fija, porque pueden vibrar, ¿vale? Después tenemos otro estado de la materia, que es líquido. Las fuerzas son un poco más débiles, son capaces de adaptarse al medio, pero sin mantener una estructura totalmente fija. El movimiento, según va aumentando, según se van rompiendo las fuerzas entre átomos, aumenta su energía y por lo tanto las moléculas van más rápido, ¿vale? Tenemos el tercer estado, que es el gas, que tiene una energía mayor, son fuerzas muy débiles, muy débiles, ¿vale? Los átomos se mueven muy rápido y ocurren bastantes colisiones. Y después tenemos un nuevo estado, que no es tan frecuente, pero sobre todo en la industria de la metalurgia y las reacciones
reacciones nucleares, ocurre plasma. El plasma es el cuarto estado de la materia, que es una cantidad de energía muy superior, que consiste en la separación, es decir, es tan débil la fuerza que, por así decirlo, se modifican la distancia entre electrones y protones. Es una materia ionizada, muy caliente, ¿vale? Y ocurren gran cantidad de colisiones, perdón. Macroscópicamente tenemos una variable que es la variable de la temperatura, que nos puede indicar el nivel de desorden, o mejor dicho, el nivel de fuerza intermolecular. Cuanto mayor es temperatura, vamos a ir avanzando en esta tabla, en este cuadrado de fuerzas intermoleculares, y por lo tanto va a modificar su estado. Y para detectar esa temperatura se utilizan varios elementos. Tenemos en la parte de la izquierda, aquí, tenemos un termómetro de tubo. Un termómetro de tubo, antiguamente de mercurio, que el mercurio es un metal que es muy sensible a la temperatura, y según aumenta su temperatura se expande, ¿vale? Ya veremos posteriormente su fórmula. Ya el mercurio, pues como todos sabéis, es peligroso, por lo tanto se está empezando a utilizar alcohol y últimamente otros compuestos que simulan el mercurio, ¿vale? Y sus propiedades. Después tenemos un termómetro de tira bimetálica, es decir, es un dispositivo que tiene una vara, que ésta detecta la temperatura, es decir, recibe el calor de su entorno, y hay una chapa, vamos a intentarlo explicar, enredada, así, conectada a un sistema de agujas, ¿vale? Que aquí está graduado, y según la aguja va caminando, pues va avanzando hacia la izquierda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al detectar a esta varilla que está aquí calentarse, va a aumentar su temperatura. Entonces estas chapas, la chapa interior que está conectada a esta varilla, se va a calentar, y ese calentamiento va a producir una expansión del metal. Entonces, al metal expandirse, voy a pintar otro color, va a suceder algo como así, porque la chapa interior va a aumentar su tamaño. Entonces, según la temperatura que la chapa reciba, la chapa se va a expandir o a contraer, ¿verdad? Pues entonces, este mecanismo conectado va a hacer que la aguja cambie su posición según la temperatura. Entonces es un termómetro de tira bimetálica, ¿vale? Después tenemos un termómetro de gas a volumen constante. Esto es un termómetro muy poco frecuente debido a su complejidad, ¿vale? Pero consiste en un gas en un depósito primario. Ese gas se comunica con un depósito secundario que contiene mercurio, y ese depósito secundario está interconectado con un depósito terciario, que lo que va a hacer es que según la expansión del gas va a empujar el mercurio, y el mercurio va a subir hasta la posición determinada. Y ahora se han puesto últimamente de moda por esta pandemia los termómetros de infrarrojos. Estos termómetros funcionan al igual que las cámaras del ejército, por ejemplo, que cuando hay una persona o algún elemento con mayor temperatura que su entorno, se ve de un color distinto, y es debido a que este termómetro infrarrojo recibe la radiación de un cuerpo más caliente. Es decir, cuando hay un cuerpo caliente emite radiación. Esto se da en la asignatura de ingeniería térmica, ¿vale? Entonces, al emitir radiación, este termómetro infrarrojo recibe esa radiación y lo interpreta como temperatura.
según el nivel de radiación emitido, podemos valorar la temperatura, ¿vale? Ahora voy a presentarles un par de, bueno, en realidad bastante teoría sobre conceptos básicos de la termodinámica, ¿vale? En primer lugar, tenemos que el número de partículas de un gas, ¿vale?, se corresponde con el número de Avogadro, que es el orden de 10 elevado a 3. Concretamente, el número de Avogadro es 6,022 por 10 elevado a 23. Y es el número de partículas de un gas, ¿vale? Bien. Otro dato que tenemos por aquí es que el plasma, para llegar a este estado de aquí, es decir, por ejemplo, vamos a poner el agua. El agua, desde 0 hacia abajo, nos vamos a encontrar en estado sólido, ¿verdad? Pero de 0 hasta 100 lo vamos a encontrar en estado líquido, siempre y cuando tengamos una presión, lo que se considera natural, es decir, una atmósfera, ¿vale? Es la presión que existe a nivel del mar, una atmósfera de presión. Como comentaba, el líquido se comprende entre los 0 y 100 grados, el gas de 100 grados para arriba y el plasma lo podemos conseguir llegando a la temperatura de 100.000 grados centígrados, ¿vale? Para que hagáis una idea. Ocurre siempre un problema que el plasma a esa temperatura tiene fenómenos ondulatorios, entonces podemos observar, si alguna vez habéis visto el sol, los vientos solares son de este tipo de estado, son de estado en plasma, ¿vale? Casi el 99% del universo es plasma, ¿vale? Para nosotros detectar si algo está frío o está caliente, utilizamos el principio cero de la termodinámica. Este principio cero, nosotros lo que hacemos es valorar cuando algo está caliente o está frío, pero nosotros lo asociamos a temperatura y lo asociamos a el sentido del tacto que nosotros tenemos, pero en realidad cuando nosotros tocamos un metal, es decir, un metal y un trozo de madera en un mismo lugar, por ejemplo, en un bosque a 10 grados, si nosotros tocamos el metal y nos va a dar la sensación de que está mucho más frío que un trozo de madera, ¿vale? Pues en realidad no está más frío. Nos da la sensación de más frío por la capacidad de conducción de ese elemento, pero no porque esté más frío. Están a la misma temperatura, ¿vale? Entonces, el principio cero de temperatura es cuando nosotros detectamos que está caliente o frío un objeto. Y eso a nosotros nos indica grado de libertad, ¿vale? Lo que iba comentando, aquí, en un sólido, las partículas vibran, solo pueden vibrar, porque un metal se puede calentar, ¿vale? Un líquido se mueve más, entonces ya está a mayor temperatura que el sólido. Un gas está a mayor temperatura y simplemente lo que podemos observar es que tienen mayores grados de libertad, ¿vale? Bien, entonces, quedándonos con esto, que es el principio cero de la termodinámica, podemos seguir avanzando. La temperatura se puede medir cuantitativamente en una escala. Se puede porque es necesario, vamos. Nosotros podemos determinar el punto de ebullición, un punto de congelación, un punto de vaporización, y no para todos los fluidos y elementos son iguales. Sabemos que el punto de congelación de agua son 0 grados Celsius, el punto de ebullición son 100 grados Celsius y el punto de congelación son 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición 212 grados Fahrenheit, ¿vale?
Si queremos hacer una conversión del Celsius a Fahrenheit, tenemos esta relación que les voy a poner por aquí, que dice que la temperatura en Kelvin es igual a 5 novenos de la temperatura en Fahrenheit menos 32, ¿vale? Por si es necesario, por aquí la vamos a ver si puedo recuadrar. Por aquí la vamos a tener, ¿vale? Bien. Ahora vamos a acceder a un concepto que es el punto triple del agua. El punto triple del agua es que se ha identificado que en un termómetro de gas hay una relación lineal entre la presión y la temperatura, ¿vale? Cuando esto se extrapola hasta una presión cero, ¿vale? La correspondiente temperatura siempre tiende a menos 273,15 grados Celsius, con independencia de gas usado, ¿vale? Entonces tenemos esta gráfica que tenemos por aquí, a ver si la puedo hacer un poco más grande. Ahí. Y es que lo que venía comentando, ¿vale? A presión cero tenemos menos 273. Ahora, a una presión, a una temperatura, perdón, de 0 grados Celsius, tenemos diferentes presiones de gases distintos, ¿vale? Y según vaya aumentando la temperatura, cada vez se van separando más. Pero este punto triple ha sido muy curioso, porque es el que le ha dado sentido a un grado que nosotros llamamos Kelvin, que este grado Kelvin no tiene unidad, ¿vale? Como sabemos, o supongo, voy a ponerlo por aquí de todas maneras, la temperatura en Kelvin, la temperatura en grados centígrados más 273,15, ¿vale? Generalmente también se suele poner 273 a secas y no poner el 15. Pero bueno, para cálculos no muy especiales es suficiente, ¿vale? Bien. También podemos comentar que para la escala absoluta de temperatura se toman como punto de referencia el cero absoluto y es el punto triple. Es decir, porque en ese punto, menos 273,15, a una presión cero, puede ser posible que exista hielo, agua líquida y vapor de agua. Todo esto generalmente suele ocurrir a 0,01 grados centígrados y una presión de 4,58 milímetros de mercurio, ¿vale? Es decir, está medido con un termómetro de mercurio. Todo esto, la unidad internacional es el Kelvin, ¿vale? Bien. Bueno, por aquí tenemos una tabla sumamente importante. Creo que es muy razonable. La ecuación ideal de los gases para gases ideales, ¿vale? Generalmente es la última columna de la derecha de la tabla periódica. Se corresponde con esta relación aquí, P por V, presión por volumen, igual a NRT. N es el número de moles del gas ideal. R es una constante que ahora veremos. Es una constante universal. Y según para lo que necesitemos, vamos a tener que utilizar una unidad u otra. La temperatura, también hay que ponerla aquí. Ojo, para que esta ecuación se cumpla, tiene que estar todo en sistema internacional. Presión, pascales, sistema internacional. Volumen, metro cúbico, ¿vale? N es mol. R, ahora lo veremos. Y T, temperatura en Kelvin. ¿Qué pasa? Si nosotros utilizamos la R viene definida como una de las variables litro por atmósfera partido mol Kelvin, ¿vale? Entonces, en ese caso, podemos utilizar la presión
en atmósferas, el volumen en litros, los moles, el N en moles, el R en litros atmósfera partido mol Kelvin y la temperatura en Kelvin, ¿vale? Siempre recomiendo poner, es decir, al igual que hacemos ecuaciones con números, hacer las ecuaciones con las letras, con las unidades, ¿vale? Porque nos ayuda un montón. Seguidamente tenemos el número de Avogadro. El número de Avogadro, como ya comenté, es el número de partículas de un gas. 6,022 por 10 elevado a 23, ¿vale? Es un número bastante grande. La constante universal de los gases. La constante universal, hay dos variables. Cuando nosotros queremos trabajar con Julio, ¿vale? Sabemos que Julio es vatio partido segundo, etcétera, etcétera. Con Julio tenemos que utilizar esta variante de aquí, que trabaja con Julio mol Kelvin, ¿vale? Si nosotros lo que hacemos es sustituir en una ocasión como esta, tenemos la presión, la tenemos en atmósfera, el volumen en litros, entonces vamos a tener que trabajar con esta otra variante de aquí, ¿vale? Así que es muy importante porque suele ser un motivo, la verdad que bastante frecuente de confusión. Después tenemos la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es K sub B y simplemente divide la constante universal de los gases entre el número de Avogadro. Esta constante se utiliza mucho para el cálculo de velocidad de las partículas, ¿vale? Lo veremos posteriormente. También, pues, muy sencillamente es un dato que podemos, por así decirlo, jugar con él. Seguidamente tenemos por aquí la relación para calcular el número de moles. El número de moles sabemos que es la masa de un gas, ¿vale? Partido la masa molecular. La masa de un gas generalmente está en gramos y la masa molecular está en mol gramos, ¿vale? O mejor dicho, gramos mol, perdón. Entonces, gramos con gramos se va y el mol que está dividiendo pasa a variar multiplicando. Por eso ya comenté que esta unidad aquí, N, se va a quedar en moles, ¿vale? Bien, otra forma de escribirlo es el número de átomos partido el número de Avogadro. También es otra variable posible. Después aquí debajo tenemos una letra griega que se llama Rho, que parece como una P, ¿verdad? Esta variable generalmente se utiliza para la densidad. Significa la densidad de un fluido, elemento, compuesto, etc. Siempre se debe saber que la densidad es masa partido volumen, ¿vale? Aquí no hay truco. Si nosotros cogemos esta ecuación de aquí, sabemos que P por V igual a NRT. Si N ponemos número de átomos partido número de Avogadro y sustituimos aquí, vamos a llegar que P sub V, P por V es igual a N partido de Na, número de Avogadro, por NRT. Simplemente he cambiado un poco la forma de escribirlo. Y a su vez, N partido N de A, aquí tenemos una variante. Y es que R partido de N de A, R partido de NA es K sub B, por lo tanto N por K sub B por T. Es otra manera de escribirlo. Aquí debajo sabemos que N es la masa partido masa molecular. Y sabiendo eso, y sabiendo que la densidad es masa partido volumen, este volumen que está aquí pasa dividiendo. Entonces tenemos, aquí el volumen pasa dividiendo. Entonces se nos va a quedar, ¿vale? Que la masa partido de la masa molecular es nRT. Y si nosotros pasamos para allá, lo que podemos sustituir es la densidad. Entonces, al sustituir la densidad, nos puede quedar que la presión es la densidad por R por T partido la masa molecular, ¿vale? Simplemente son formas distintas
describir nuestra ecuación general de los gases ideales, ¿vale? Bien, hemos explicado esto que es sumamente importante. Número de Avogadro sin unidades. El número de Avogadro no tiene unidades, ¿vale? Perdón, que se me escapó decir, la constante de Boltzmann sí que tiene unidades, Julio partido Kelvin, ¿vale? Y la densidad, pues según si es kilogramo partido metro cúbico, litro partido metro cúbico, gramo partido litro, que según las unidades va a ser la unidad de nuestra densidad. Recalcar aquí una vez más, importante lo que nos pida, la unidad en que nos pida, es sumamente importante, ¿vale? Constante de Boltzmann, la N, la ecuación general de los gases, que esta ya es parte del Padre Nuestro, las formas de escribir adicional. Después vamos a simular que tenemos un gas, un mismo gas que cambia su disposición, es decir, cambia su presión, su volumen o su temperatura. Si nos vamos a la ecuación general de los gases, que es este de aquí, y suponemos que P por V igual a nRT, y tenemos este estado, vamos a decir estado 1, y el estado 2, es decir, dentro de un tiempo, cambia P o V o T, ¿vale? La R no cambia, y tendremos otra presión, otro volumen, R nRT. Pero lo que pasa es que si tenemos un mismo gas que cambia P, V o T, de aquí dejando despejado N y R, esto se va a quedar partido T, esta T se va, esto se va a quedar partido T y esta T se va. ¿Sí? Entonces se nos va a quedar algo como lo que yo les voy a poner aquí. Porque podemos darnos cuenta de que podemos hacer, es decir, PVT es igual a PVT. Esto es en el instante 1 y esto en el instante 2. Entonces, lo que le está diciendo es que teniendo unos moles constantes, es decir, tenemos en un recipiente X moles, si esos moles no cambian, ¿vale? Vamos a llegar a esta igualdad aquí, que nos va a servir de atajo muy rápido para cualquier cálculo que cambie su presión, velocidad, presión, volumen o temperatura sin tener que hacer todo el cálculo otra vez, ¿vale? Yo la resalto porque la verdad que es sumamente importante, resuelve muchísimo, ¿vale? Porque nos lleva directo al grano y simplemente es una variable que podemos deducir fácilmente, ¿vale? Voy a poner esto aquí que estaba aquí. Fácilmente con esta pequeña demostración. Bueno, ahora vamos a entrar en la descripción macroscópica, es decir, en cuando cambia presión, volumen o temperatura, que es lo que le he estado contando. Entonces ahora tenemos que verlo. Pues para nosotros verlo, ¿vale? Vamos a tener que poder entenderlo. Entonces vamos a echar un poquito para abajo y vamos a llegar a esta parte de aquí. En un sistema cerrado, lo que les he comentado, no se escapan los moles, la R es una constante, ¿vale? Vamos a llegar a que P por V partido T es una constante, es decir, se mantiene igual, es lo que les he escrito anteriormente, ¿vale? Siempre y cuando no cambie la cantidad de materia en los moles, ¿vale? Bien, sabiendo esto, podemos igualar que cambiar la presión, pues nos va a dar otra temperatura y otro volumen. Cambiar el volumen, va a dar otra temperatura y otra presión, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando nosotros decimos, oye, yo quiero tener un volumen constante? Quiero un proceso isócoro. Un proceso isócoro es cuando el volumen es constante. Yo quiero coger y que mi motor de mi coche funcione. Tengo un volumen, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, con una presión,
le inyecto temperatura y al inyectar temperatura tiene que suceder algo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que si nosotros aquí hacemos que el P es una constante, el volumen es una constante, ¿vale? La temperatura pasa multiplicando, ¿vale? Entonces ya nos queda que el volumen tiene que ser una constante. Entonces lo que va a pasar es que se nos va a quedar esta expresión que dice que una constante por una temperatura es igual a una presión, ¿vale? En el diagrama PT, es decir, presión, temperatura, sabiendo esta ecuación de aquí, voy a traer la ecuación general de los gases hacia abajo para poderles explicar. ¿Vale? La tenemos aquí. Cuando una presión, ¿vale? Cuando una presión aumenta, ¿vale? Va a cambiar algo. Si una presión aumenta en una misma temperatura, pues tendrá que pasar algo con el volumen, ¿no? Porque los moles no cambian. Entonces, si una presión aumenta, la temperatura aumenta. ¿Qué pasa en los motores? En los motores tenemos un pistón, vamos a inicialmente tener un volumen constante. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y como yo le permito un aumento de volumen, esa presión la va a, por así decirlo, contrarrestar aumentando el volumen. ¿Vale? Entonces es una especie de combinación. Aquí tenemos una gráfica donde un volumen, es decir, según aumenta la temperatura, aumenta la presión. Tenemos aquí una temperatura 1. Entonces yo lo que hago es aumentar la presión. Cuando yo, o mejor dicho, para simular lo del coche, ya que estábamos hablando, cuando yo aumento la temperatura, ¿qué va a pasar? Que aumenta la presión. Y al aumentar la presión va a requerir una explosión que va a mover un pistón y va a empujar un cigüeñal una caja de cambio, una transmisión y al final las ruedas, ¿vale? Después tenemos otra ecuación que es isotermo. Cuando nosotros compramos una camisa isotérmica, quiere decir que es iso de igual térmica, es decir, igual temperatura. Puede cambiar todas sus variantes, pero la temperatura no. En una camisa isotérmica queremos mantener nuestra temperatura sin que salga afuera, ¿vale? Porque si no lo que va a hacer es que vamos a perder calor. Y perder calor es ceder energía al exterior y por lo tanto nos está robando energía, ¿vale? Si perdemos mucha energía, entramos en lo que se conoce como hipotermia, ¿vale? Y hipo de poco, termia de temperatura, poca temperatura. Entonces nuestro cuerpo no va a funcionar bien, va a empezar a perder sus constantes vitales y va a acabar en lo que ustedes saben, ¿vale? Entonces tenemos esta ecuación que es la ley de Boyle. Esta ley de Boyle o Boyle dice que una presión es igual a una constante por la inversa de la temperatura. Es decir, nosotros tenemos un volumen inicial. Imagínense ustedes, ¿qué les puedo decir? Pues una rueda de un coche. Menos mal que trabajamos con poca temperatura, porque ahora vamos a ver lo que pasa. Tenemos un volumen inicial. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es disminuir la temperatura. Es decir, disminuir la presión. Al disminuir la presión, viendo que estos son isotermas, estas rayitas son isotermas, al disminuir la presión, nosotros por ejemplo tenemos una temperatura y yo lo que voy a hacer es bajar la presión. Al bajar la presión, vamos a caminar en nuestra recta
Entonces, al bajar la presión en una situación isotérmica, lo que va a pasar es que va a aumentar el volumen. La ocurrencia que a mí se me ocurre es al contrario. Para que lo puedan entender, vamos a ver, tenemos una rueda, ¿vale? Tenemos una rueda que tiene una presión, vamos a poner por aquí, y un volumen por aquí. Entonces esto va a dar lugar a algo así, ¿verdad? Aquí tendríamos otra isoterma, y aquí otra, y cada vez más temperatura. Cuando yo cojo y a un volumen constante, es decir, yo no me muevo de este punto, tengo una rueda que mide 35 pulgadas, ¿vale? Pues cuando tengo un volumen constante y aumento la presión, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ir saltando de isoterma en isoterma y así hacia mayor temperatura. Entonces, a un volumen constante, cuando aumenta la presión, es decir, a ver si puedo seleccionar, cuando aumenta la presión, ¿qué va a ocurrir? Que aumenta la temperatura, ¿vale? Y eso es lo que tenemos aquí. Cuando en un proceso isotérmico, ¿vale? Cuando la presión baja, el volumen aumenta. Es decir, cuando la presión es más pequeña, esto aumenta. Y cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, ¿vale? Eso es, en conclusión, lo que pasa con este principio. A ver si no se me borra todo. Y eso es lo que yo quería que puedan entender, ¿vale? Porque la verdad que es sumamente interesante. A ver si no se borra. Pues mira, se borró. No pasa nada. Solo nos queda un proceso. Aquí tenemos, esto es temperatura constante. Y isóbaro. Isóbaro es de bar. Bar es una unidad de medida de presión. Y yo lo distingo por un truquillo que les voy a enseñar. Entonces, presión constante. Supongo que habéis conocido, que habéis escuchado que en el mar, es decir, a nivel del mar, vamos a poner que aquí está la playa. La playa es donde mejor se respira, ¿vale? En los picos más altos, bueno, vamos a empezar de la base. Aquí tenemos una capa de atmósfera. Y de aquí para abajo lo que hay es agua, ¿vale? Tenemos una capa de atmósfera que es constante debido a la gravedad, la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos en la montaña, aquí estoy yo, un poco feo, ¿vale? Tenemos encima de nosotros una columna de aire de este tamaño aproximadamente, sobre nuestra cabeza. Entonces, cuanto más alto, vamos a tener poca presión superior del aire sobre nosotros. Cuando estamos en la playa, tenemos una columna mucho mayor de aire sobre nosotros, porque el aire pesa. Y no vale el experimento del globo llenarlo de aire, porque ahí lo que estábamos mirando es que el globo también pesa, ¿vale? Tenemos aire y globo. Entonces aquí estoy yo, en el mar, y tengo una columna encima de mí superior a la de la montaña. Por lo tanto, va a ser más fácil respirar en la playa que en la montaña. Es más difícil porque hay menos aire, menos presión de aire en la montaña que en la playa. ¿Y qué pasa con la despresurización? ¿Qué es lo de despresurización cuando uno estaba buceando, ¿vale? Y cambia muy rápidamente. ¿Qué pasa cuando vamos de la playa al monte o del monte a la playa muy rápidamente? Que cambia la presión, ¿verdad? Pues en el mar tenemos doble, porque tenemos el peso del aire más
el peso del agua. ¿Y qué pasa? Que el agua es mucho más densa que el aire. Es decir, por una misma cantidad de volumen, el agua pesa mucho más que el aire, ¿vale? Entonces, en comparación, estar un poco por debajo del agua es equivalente a estar mucho por encima del aire. Si nosotros ascendemos rápidamente, si bajamos lentamente, nuestra sangre se va adaptando, ¿vale? Y si subimos lentamente, nuestra sangre, nuestro cuerpo, se va adaptando al cambio de presión. Igual que cuando vamos y nos duelen los oídos de ir del monte a la playa. Pero cuando subimos muy rápidamente, lo que va a pasar es una despresurización. Es decir, vamos a cambiar la presión de nuestro entorno sobre nosotros muy rápidamente. Eso lo que va a generar es una expansión dentro de nuestras moléculas de sangre, va a generar aire en nuestra sangre, aire en nuestras venas, y lo que va a dar lugar a que se va a generar un vacío, y por lo tanto el corazón no está fabricado para bombear aire, está fabricado para bombear sangre. Entonces vamos a entrar en un proceso muy peligroso, el cual muchos buceadores, aunque les quede poco oxígeno, no pueden subir a toda pastilla hacia la parte superior, ¿vale? Y este es otro problema al que se presentan los submarinos, ¿vale? Debido a la presión que ejerce el mar sobre los submarinos. Tiene que ser muy fuerte, ¿vale? Bueno, contando esta historia que es conocimiento común, ¿vale? Tenemos un proceso isóbaro. El proceso isóbaro, como aquí vemos, cuando aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Y cuando aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Esta es la ley de Gay-Lussac, ¿vale? Esta ley, tenemos una temperatura, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Mejor dicho, a ver si puedo, aquí. Tenemos un globo de estos del cielo, que tiene un volumen, ¿vale? Y lo que yo voy a hacer es aumentar su temperatura. Al aumentar la temperatura, va a aumentar su presión, porque al aumentar la temperatura va a disminuir su presión, ¿vale? Pero es isóbaro, entonces no podemos cambiar la presión. Entonces, al cambiar de temperatura, lo que vamos a hacer es recorrer, ¿vale? La recta, es decir, va a cambiar todo a una presión constante, es decir, una jeringa de medicina. Si le aplicamos calor, va a querer aumentar su presión, pero como tiene un émbolo que se puede desplazar libremente y no va a haber nada que frene ese émbolo, no va a aumentar la presión. Entonces, al aumentar la temperatura, lo que va a hacer es que esa jeringa va a ocupar más espacio, pero sin modificar su presión. Así. Creo que así lo habéis entendido. Partiendo de las ecuaciones anteriores, podemos llegar a unas ecuaciones que las tengo por aquí. Tenemos la primera, que es la energía cinética de traslación. La energía cinética de traslación no es la energía cinética de rotación ni de movimiento de partículas, sino es de traslación, es decir, movimiento lineal de partículas, ¿vale? Ni rotación y traslación, ni nada de eso. Entonces, esta energía cinética, con las ecuaciones anteriores, podemos deducir, según el número de partículas, un medio de la masa por velocidad al cuadrado promedio. Esta rayita significa promedio, ¿vale? Por así decirlo, la media de todas las partículas es un promedio. La energía cinética, pasando valores de las ecuaciones que vimos anteriores, se nos va a quedar como que 3 medios de la cantidad de moles, un gas ideal, de nRT, ¿vale? Y después tenemos la velocidad cuadrática media. La velocidad cuadrática media es esta que tenemos aquí, es decir, la velocidad de centro de masa media es la raíz de la velocidad al cuadrado promedio. No es la velocidad promedio al cuadrado, ¿vale? Son cosas distintas. Volviendo a las ecuaciones de arriba, es la raíz de 3K sub B, constante de Boltzmann,
constante de Boltzmann por temperatura partido la masa. Y con las mismas ecuaciones de arriba, es la raíz de 3RT, temperatura en Kelvin, partido masa molecular. Según la masa molecular, va a tener una velocidad cuadrática media distinta. Después tenemos por aquí algo que es el modelo molecular. El modelo molecular tiene por así decirlo, una teoría muy interesante, ¿vale? Muy interesante es que, por ejemplo, el principio de superposición. El principio de superposición lo vamos a ver súper frecuente en otros temas también, y en esta termodinámica porque se va a superponer cosas, es decir, a sumar, por así decirlo. Y es que el primer principio del modelo molecular dice que el número de moléculas es algo, o sea, de un gas es muy grande, ¿vale? ¿Qué significa esto? Uno no puede estar trabajando con átomos para hacer cálculos, que sí, que se puede, pero es muy complicado. Entonces, al ser un número de moléculas de un gas muy grande, significa que se puede hacer estadística. Es decir, se puede hacer una aproximación matemática más o menos de lo que nosotros vamos a esperar. Tenemos ese principio que dice que el promedio de la distancia de separación entre las moléculas es muy grande en comparación con el tamaño característico de las moléculas, ¿vale? Por ello se puede hacer estadística. El segundo principio dice que el movimiento obedece a las leyes de Newton, pero el movimiento es aleatorio. Todos sabemos, primera ley de Newton, un objeto no cambia su velocidad y su trayectoria a menos que haya una fuerza externa. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, es decir, para que una partícula varíe, tiene que haber una aceleración que depende de la masa. No es lo mismo aplicar una aceleración a una masa muy pequeña o a una masa muy grande, ¿vale? No es lo mismo empujar una bicicleta que empujar un camión. El movimiento obedece a las leyes de Newton, pero en movimiento aleatorio, ¿vale? Movimiento incontrolable, aleatorio, en su conjunto, es decir, en general. No es que el gas diga, vamos, gas por la izquierda, gas por la derecha. No, eso es incontrolable. Es decir, tú tienes una jeringa y taponas a su entrada, jalas, y lo que va a conseguir es crear un vacío en su interior. Un vacío, más bien dicho, una presión negativa. Y no es que el gas diga, venga, vamos para la parte que está vacía. No, el gas se expande por sus propiedades, pero no es un movimiento neto, es un movimiento parcial, ¿vale? Las moléculas interactúan solo por fuerzas de corto alcance durante colisiones elásticas. Colisiones elásticas, ¿vale? Física 1, esto lo hemos tratado ya en otros vídeos. Colisiones elásticas, es decir, cuando, por ejemplo, una bola de billar. Una bola de billar impacta despreciando la disipación de energía que generan, porque microscópicamente esas bolas al impactar generan un calor, es decir, generan una gran interacción y rotura de moléculas externas de la capa de electrones de sus átomos que generan un incremento de energía muy fuerte en corto espacio de tiempo, y esa energía se disipa en calor y en sonido, ¿vale? Cuando dos bolas de billar impactan, escucha el ¡pac! Ahí es cuando ocurre en un corto intervalo de tiempo una gran cantidad de energía que se disipa en calor y ruido. Cuando estén las bolas de billar dentro de un bombo, un tambor, una amasadora, chocándose continuamente, cuando pasen 2 horas y cojamos una bola, vamos a notar las bolas calientes, ¿vale? Es como cuando hacemos un bizcochón y estamos 3 horas dándole al bizcochón, el bizcochón, sin magia, se ha calentado
y es por su continua interacción entre partículas. Pues esto es el tercer principio molecular, que dice que las moléculas interactúan solo por fuerzas de corto alcance durante colisiones elásticas, corto espacio de tiempo, ¿vale? Muy pocas veces van a chocar, es decir, casi siempre cuando se rompen las capas de electrones genera ese sonido, esa energía, pero protón con protón nunca suele suceder, ¿vale? Después tenemos, bueno, cabe decir que tenemos las centrales nucleares, que está fisión y fusión, ¿vale? En las centrales nucleares se rompen átomos de un compuesto, generalmente uranio, y uranio, su característica es que al romper esa capa de electrones genera gran cantidad de energía. Esa gran cantidad de energía se utiliza para calentar, para transmitir la energía a un fluido, generalmente agua, y ese fluido pasa por turbinas y genera electricidad, ¿vale? Se está trabajando en... Eso es fisión. Se está trabajando en otros tipos, fusión, que consiste en vez de separar, unir o chocar átomos con átomos, pero eso está en el aire. Seguidamente, bueno, cabe destacar que elásticas que se conserva la energía cinética, es decir, lo que le estaba contando, una bola de billar impacta contra otra bola de billar, le transmite el movimiento, le transmite una energía, es una energía cinética, prácticamente, es decir, la energía que le transmite es la energía de la bola inicial, menos el ruido, menos el desperdicio de calor, y le transmite el resto de energía cinética. Generalmente es casi toda, ¿vale? Cuarto, las moléculas colisionan con el recipiente, es decir, las moléculas que colisionan con el recipiente son elásticas. Dentro de un recipiente hay infinidad de colisiones, ¿vale? Algo que se llama presión. Cuando unas moléculas impactan con el recipiente son presión. Cuando un fluido está en un recipiente, en la parte inferior hay presión, porque el fluido, es decir, los átomos, las moléculas de materia, de elementos, chocando en contacto con un recipiente en la Tierra, con la gravedad, hay colisión con el recipiente continuamente, ¿vale? Continuamente. Cuando tenemos una botella de agua y nos pegamos todo el día batiéndola, al final del día la botella está caliente y es por las colisiones, ¿vale? Si tienen algún padre albañil, lo que les va a pasar es que un día tengan cemento en la amasadora, piedras, arena, cemento, agua y colisiones continuas con el recipiente, Cuando saquen el cemento o toquen la amasadora, van a notar que está caliente, ¿vale? Eso también, aparte de unas reacciones químicas que ocurre con el cemento, que el cemento para solidificarse necesita endotérmico, es decir, acumula calor, ¿vale? Mejor dicho, exotérmico. O sea, las reacciones emiten calor, perdón. Quinto, nuestro gas tiene que ser una sustancia pura, ¿vale? Para que esto funcione, nuestro gas tiene que ser totalmente puro, ¿vale? No vale mezclado. Lo que le comentaba, una partícula tiene la velocidad en el eje Y, una velocidad en el eje X. Al colisionar elásticamente va a rebotar, va a generar un poco de calor, ¿vale? Con el recipiente, y lo que va a hacer es cambiar su sentido, pero no su dirección. Su dirección en el eje X, en el eje Y va a mantenerse igual porque no ha habido ningún tipo de colisión. Todo esto en la teoría, ¿vale? Esto es teoría de colisiones. Esto lo vamos a comentar por el aire. Segunda ley de Newton, fuerza es derivada del momento lineal respecto del tiempo. Pues si tenemos dos intervalos de tiempo, una fuerza, ¿vale? Lo que vamos a llegar es que la diferencia de tiempo
aplicando una fuerza va a variar el momento lineal. Es decir, en un intervalo de tiempo, es decir, el incremento de tiempo va a ser la colisión. ¿Qué pasa? Que el tiempo de una colisión es sumamente pequeño, ¿vale? Sumamente pequeño. Entonces su momento lineal prácticamente no va a cambiar. Aquí un par de deducciones. No son muy complicadas, la verdad. Son bastante sencillas y intuitivas, ¿vale? En general, un medio, es decir, la temperatura va... Esto es un incremento de temperatura, la temperatura va a salir fuera. Al salir la temperatura fuera, lo que queremos es sacar la temperatura. Entonces, un medio de incremento de temperatura final y temperatura inicial, donde una fuerza está actuando en un corto intervalo de tiempo, va a dar lugar a un medio, es decir, la inversa del tiempo por el momento lineal. Entonces, la fuerza va a ser la inversa del tiempo por el momento lineal, ¿vale? Por el incremento del momento lineal. Esto es una conceptual, ¿vale? Pero es lo que da explicación a lo que hemos comentado. En general, la velocidad de las moléculas, ya habiendo sido todos estos cálculos, va a ser en metros por segundo, evidentemente, y va a ser 2 veces la distancia partido incremento de tiempo, ¿vale? Esto es el promedio de las moléculas, sumatoria de módulos en el eje X, Y y Z. El módulo sabemos que es elevado al cuadrado. Nos va a quedar esta expresión de aquí aplicando la energía cinética. Nos queda las fuerzas con módulo total. Sabemos, ya hemos visto, lo hemos deducido, que la presión está conectada con el número de moléculas y la energía cinética, es decir, cuanto mayor es el número de moléculas y la energía cinética, ya aplicamos que impactan contra el recipiente, etcétera, va a variar la presión. Y podemos concluir que la interpretación microscópica, la interpretación microscópica de un cambio de energía, ¿vale? Energía de la materia, es temperatura, ¿vale? Cuando macroscópicamente las partículas corren mucho, lo que va a ocurrir es un cambio de temperatura, si no llega a más. Aquí tenemos el teorema de equipartición. El teorema de equipartición de la energía dice que un grado de libertad influye en la energía. Las moléculas pueden vibrar, las moléculas pueden trasladarse, rotar. Tenemos varios grados de libertad. Hacia izquierda a derecha un grado, arriba abajo un grado, hacia el fondo, hacia nosotros otro grado. Rotar hacia detrás otro grado. Rotar sobre su propio eje otro grado. Rotar a lo largo otro grado, ¿vale? Y vibrar, es decir, moverse entre sí, es otro grado, ¿vale? La velocidad cuadrática. La velocidad cuadrática, pues ya lo comentamos. Cuadrática media. Una caloría igual a 4186 julios. Una conversión muy, muy importante. La energía interna, en la energía interna, movimiento aleatorio de traslación, rotación o vibración, modifica el potencial de las moléculas y entre moléculas. Se modifican bastantes parámetros de las propias moléculas. Bien, pues ahora vamos a proceder a la realización de una calorimetría. La calorimetría, ¿vale? Es un proceso en el cual se evalúa el balance de energía, ¿vale? Según vayan pasando las etapas, por así decirlo, ¿vale? La calorimetría tiene dos partes principales. Esta se enuncia, dice que la calorimetría es una técnica para medir el calor específico de una sustancia, ¿vale? Es decir, la cantidad de calor, por así decirlo. Consiste en calentar una muestra a una temperatura conocida T, ponerla en un recipiente aislado con una masa de agua conocida y una temperatura
menor que la anterior. Y medir la temperatura del agua después, bueno, del agua o de lo que sea, después de alcanzar el equilibrio. El recipiente aislado se denomina calorímetro, ¿vale? Un calorímetro, pues si nos ponemos a pensar, un termo en el cual nosotros calentamos un fluido, ¿vale? Ese fluido conserva de manera aislada su temperatura, aunque siempre, pues cambia un poco, ¿verdad? Porque no hay un aislante perfecto. Entonces, una manera de expresarlo es que el calor perdido es igual al calor ganado. O mejor, para no perdernos, ¿vale? El calor perdido más el ganado igual a 0, ¿vale? Con esto es con lo que nos debemos de quedar. Es sumamente importante, ¿vale? Pues nada, la capacidad calorífica y el calor calorífico. Sabemos que la capacidad calorífica de una muestra particular, de una sustancia, es la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de dicha muestra. Es habitual usar la capacidad calorífica molar, ¿vale? El calor específico, pues se representa con esta fórmula aquí, es capacidad calorífica, es la masa por el calor específico, ¿vale? Y otra forma de ponerlo, ya que esta C de aquí, ¿vale? El calor específico y el calor específico lo podemos poner como C, es decir, capacidad calorífica por diferencia de temperatura. Recordad que esta capacidad calorífica era por 1 grado, pues a tantos grados, pues tanta capacidad calorífica, ¿vale? No tiene más trascendencia. Es sumamente importante saber que delta de T, es decir, incremento de temperatura, es final menos inicial. Y otro concepto a tener en cuenta es que cuando ocurre un calentamiento, básicamente un calentamiento, es decir, algo que se está calentando, ¿vale? Está absorbiendo energía, ¿vale? Está absorbiendo energía. Y algo que se está enfriando está emitiendo energía, ¿vale? Emite energía, algo que se está enfriando. Así se puede entender perfectamente. Una colorimetría de agua, ¿vale? Tenemos una etapa constante, tenemos una etapa que sube de temperatura, otra etapa constante y así. ¿Por qué? Vamos a ver. Como todos sabemos, o deberíamos, desde menos infinito hasta 0, ¿vale? Aquí está 0. Un fluido, como puede ser el agua, está congelado. ¿Es cierto? Vale. Pues entonces, lo que tiene que pasar es que llegado a este punto 0, realmente no cambia directamente a líquido. Simplemente hay aquí un proceso que lo que hace es cambiar de estado, ¿vale? Después hay otro proceso de calentamiento, esto es cambio de estado, calentamiento que llega hasta 100 grados. Cuando llega a 100 grados hay un tiempo de cambio de estado y después continúa calentando, ¿vale? Aquí tenemos vapor, líquido y sólido, ¿vale? Y esto es en estas partes, ¿vale? De aquí a aquí habrá sólido más líquido. De aquí a aquí habrá líquido más vapor, ¿vale? Bien. El calor específico depende de la temperatura y las condiciones del experimento, ¿vale? Siempre hay diferencia, es decir, si hay diferencia de presión o volumen, las cosas pueden cambiar, ¿vale? Entonces, como depende de temperatura y las condiciones, es decir, su volumen, su presión, vamos a mantener un volumen
y una presión constante, porque si no, esto no sirve, ¿vale? Bien. Los signos ya están explicados. Calor ganado más calor perdido igual a 0, ¿vale? La sumatoria de calor siempre tiene que ser 0, es decir, el calor no es que se desaparezca, simplemente cambia. Cambia, si nosotros tenemos un objeto muy caliente, ese objeto muy caliente en un entorno de menor temperatura se estará enfriando, ¿vale? Entonces está emitiendo energía. Entonces va a traspasar esa energía al entorno, pero el calor no desaparece, ¿vale? Solo se pasa. El calor latente. El calor latente se utiliza para el cambio de estado, ¿vale? De cambiar la fase. Es la energía, es decir, el calor, la energía de cambio de fase. Pero es a temperatura constante. Siempre un cambio de estado ocurre a temperatura constante, ¿vale? Es muy importante saber eso. Este calor latente va a provocar el cambio de estado, cambio de una energía interna, y la temperatura sigue constante, ¿vale? El cambio de energía interna se debe a la ruptura o formación de enlaces moleculares. Ahí es donde ocurre ese proceso de cambio, de rotura o de volver a unir sus enlaces moleculares, ¿vale? Bien. Cuando tenemos el calor latente, de sólido al líquido, ¿vale? Es decir, de sólido al líquido, ¿qué va a pasar? Que se está calentando, ¿vale? De alguna manera se está calentando de sólido a líquido, es decir, de hielo a líquido, agua normal. Entonces, tenemos un signo positivo, ¿vale? Lo mencionamos antes, durante el calentamiento es positivo, ¿vale? Entonces, da energía, está dando energía. Y después, de líquido a sólido, es decir, de aquí hasta aquí, en un elemento líquido a sólido, lo que está haciendo es eliminar su energía. Si no tiene energía, lo que hace es que se congela, porque cuanto menos energía, más frío. Cuanto más energía, más caliente. ¿Vale? De sólido a líquido, lo que hay es un aumento de energía. Está aumentando su energía, se está calentando. Y de líquido a sólido se está enfriando, es decir, está quitando energía, se está robando, o sea, el entorno le está robando energía. Y de sólido a líquido le está aportando energía, el entorno. ¿Vale? Eso es muy importante tener esos conceptos claros. Ebullición es una variable extraña, es un cambio de estado no muy frecuente que ocurre de manera espontánea de líquido a gas, sin pasar por líquido, ¿vale? Esto no es muy frecuente, pero sí que pasa. Aquí tenemos un ejemplo, lo tenemos por aquí, y dice que la energía necesaria para pasar con 1 gramo, es decir, 0,001 kilogramos de menos 30 grados, es decir, súper congelado, a 120 grados, es decir, en vapor, ¿vale? Tenemos aquí estas dos fórmulas. La primera se llama, es la que hablábamos, es la que comentábamos antes, que es calor específico por la masa, por el incremento de temperatura. Esto es capacidad calorífica, ¿vale? Esta capacidad calorífica viene dada por la masa, la temperatura y el calor específico. Y ese calor específico es específicamente de ese elemento, fluido, material. Entonces el agua tendrá un calor específico, el hierro tendrá un calor específico, el mercurio tendrá un calor específico, ¿vale? Eso es dependiendo del elemento a trabajar. De igual manera, tenemos debajo lo que viene siendo el calor latente, ¿vale? Esto es
Esto es el calor latente. Podemos hablar de calor latente de fusión y de vaporización. ¿Vale? Bien. Vamos a proceder a realizar este ejercicio. 1 gramo de menos 30 a 120 gramos. Bien, pues aquí lo tenemos. Básicamente lo que le expliqué antes. Bien, tenemos congelado, en este caso menos 30, 0 y hasta 120, ¿vale? Bueno, en primer lugar, tenemos que pasar de menos 30 hasta 0 grados. Lo que estábamos comentando, primero tenemos que hacer un cálculo de capacidad calorífica, ¿vale? Entonces, aplicando las fórmulas anteriores, tenemos una masa, esta masa de aquí, una capacidad calorífica que para el agua aproximadamente a esta temperatura es 2090 y temperatura final es 0 menos temperatura inicial, que es 30, ¿vale? Este menos va con lo que es delta T y nos sale 62,7. ¿Esto qué es? Julios, ¿vale? Energía, julios, ¿vale? ¿Qué pasa? Después tenemos que cambiar de estado, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasar de sólido a líquido, pero tenemos que tener en cuenta que no cambia su temperatura, entonces necesitamos el calor latente, que es masa por calor latente del fluido, en este caso 0,01, ¿vale? Por HFG. HFG es particular y el HFG del hielo es 3,33 por 10 elevado a 5. Tras realizar esta operación nos queda 333 julios, ¿vale? Seguidamente vamos a pasar de 0 hasta 100 grados. Masa 0,01, ¿vale? Capacidad calorífica del agua aproximadamente 25 grados. 4186. Temperatura final 100. Temperatura inicial 0. 418,6 julios, ¿vale? Bien, continuamos y tenemos otra masa 0,01 HFG del agua, ¿vale? 2,26 por 10 elevado a 6, en este caso, y nos da que de aquí, de líquido a 100 grados a vapor a 100 grados, 2260 julios. Y por último, ¿vale? Desde 100 hasta 120, 0,01, la capacidad 2010 y de 120 que es final menos 100 que es inicial, y esto a mí me da 40,2 julios. Si nosotros hacemos la suma de toda la cantidad de julios hasta abajo, nos da 3114,5 julios. Es decir, nosotros vamos a valorar que un gramo desde menos 30 hasta 120 grados, 1 gramo de agua, ¿vale? Desde menos 30 hasta 120 grados, ha tenido que necesitar 3114,5 julios. Ya tenemos los julios para calentar ese gramo de agua, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un experimento. Todos sabemos que 1 kilogramo de agua es 1 litro de agua, ¿verdad? Pues realizando el calor específico, es decir, la capacidad calorífica de 1 litro de agua será 1 kilo es igual a 1 litro por 4.186, y vamos a suponer que calienta 1 grado, 25 menos 24, ¿vale? Haciendo esto es súper complicado porque 25 menos 24 es 1 y 1 por 1 es 1 y 1 por 41.186 son 4.186 julios. Es decir, para 1 kilogramo de agua
calentarlo 1 grado, hemos necesitado 44.186 julios. Y yo me pregunto, si el nivel mundial de agua global del mundo aumenta 1 grado, 1 grado, ¿vale? ¿Qué es 1 grado? Nada, ¿vale? Una masa del océano por 41.000, 4.000 y dale con el 41.000, 41.186, 4.186 y 1 grado, es decir, que aumenta 1 grado. Es decir, para que aumente la masa de agua mundial 1 grado, ¿cuántas julios necesitaríamos? ¿Cuántos julios se estarían emitiendo a la atmósfera para que esa agua mundial, que tiene una masa increíble, se caliente 1 grado? De hecho, vamos a buscar en internet a ver qué aparece cuando buscamos masa de agua en el mundo. 1.386 millones de kilómetros cúbicos. Pues, haciendo el cálculo, os podéis imaginar que la temperatura mundial del agua sube 1 grado. ¿Cuántos julios se están emitiendo a la atmósfera para que esa agua se caliente 1 grado? Entonces, ¿hay que hacer algo o no hay que hacer nada? Esa es mi pregunta. Pues hasta aquí nuestra clase de hoy. Ok, perfecto.